juntamente con nosotros disfrutar y paladear la palabra de Dios. Es precioso, es realmente hermoso como Dios, cuando uno va con el corazón correcto, se revela a través de su palabra. Y hoy iniciamos una serie y vamos a estar en los evangelios los próximos 3 meses hasta el mes de abril, y vamos a ir adentrándonos en el ministerio terrenal de Jesús. Y este mes vamos a tomar algunos elementos o algunas situaciones de las que caracterizaron el primer año del ministerio de Jesús, y vamos a procurar sacarle el jugo. Así que les animamos a que usted pueda venir con su Biblia física o electrónica. Si quiere venir con una libreta de apuntes, lo puede hacer, porque Dios, igual que siempre que nos juntamos alrededor de Él, nos va a hablar. Y hay cosas que Dios le va a hablar a usted, que no me va a hablar a mí, y que no le va a hablar a su esposa, o a su esposo, o a su hermano, a su vecino. Y usted, y es una buena práctica, yo sea de paso, anotar las cosas que Dios le habla a uno, para regresar sobre eso y en oración decirle: Señor, aclara el punto, ¿qué quieres tratar conmigo? De hecho, cada vez que predicamos es una palabra para todo el pueblo, pero el Espíritu de Dios toma elementos en la palabra y nos habla a cada uno de manera particular. Ese hablar particular, le animo a que, como una costumbre, si no la tiene, puede empezar a desarrollarla ahora. Anote la palabra que Dios le está impresionando, o usted siente que Dios le habló, y vaya de vuelta a la palabra, a la Biblia, con esa expresión que Dios le habló en oración, y le aseguro que la revelación de Dios a su vida será mayor. De hecho, lo que Dios nos decía el día 31 es que este es un año de crecimiento. Debemos romper las estacas y no ser escasos. Y no estamos hablando, o creo entender, o por lo menos la mesa de ancianos así lo entiende, no solamente estamos hablando de crecimiento numérico, estamos hablando de crecimiento en mi relación con Dios. Si usted tiene una relación con Dios, porque Dios tiene una relación con sus hijos, tenemos el desafío de crecer. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Tenemos el desafío de crecer. Y no hay mejor lugar de crecimiento que ir a la palabra. En los últimos años, los últimos 20 o 25 años tal vez, debido a la tecnología en avance que estamos involucrados todos los seres humanos, y si no, casi que lo obligan a uno a ser tecnológico con los celulares, con la internet y demás. Hay una avalancha de información que está relacionada con pensamiento positivo, con que crezca, usted lo puede hacer usted mismo, haga su esfuerzo y todo aquello. Y algunas de esas expresiones son buenas, pero ninguna de ellas produce crecimiento espiritual. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad de producir eso en nosotros. Así que es vital para usted y para mí estar pegados, ir de manera continua a la palabra de Dios y decirle: Señor, hablamos. Independientemente de que esa palabra Dios la utilice para que usted pueda compartirla con otra persona posteriormente, usted y yo estamos en el desafío de crecer personalmente en mi relación con Dios. Así que quiero animarle, con todo el corazón quiero animarle a que usted se tome muy en serio este asunto de ir a la palabra del Señor, meterse con Dios en la palabra y dejar que Dios le hable, porque Dios quiere hablarle a usted personalmente. Algunos cristianos, y lo he visto de manera muy frecuente, entran a la zona cómoda de prender la televisión o prender la radio, que Dios le hable, o venir los domingos al culto, o escuchar
algún otro programa cristiano, serio, y está bien, no hay ningún problema con eso. Pero Dios a usted le quiere hablar personalmente. Y la única manera de hacerlo es metiéndose la palabra. Dejen que Dios le haga. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque Dios está vivo y Dios habla con sus hijos. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Diga al hermano que tiene al lado, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Así que vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Vamos a leer los primeros 11 versos. Mateo capítulo 3, los primeros 11 versos. Yo leo el primer verso, usted lee el siguiente, hasta terminar en el verso 11. Su boletín dice hasta el 17, pero vamos a leer solamente hasta el 11. Dice de la siguiente manera: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y salía él en Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Leemos juntos el 11. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y agrega: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Varias cosas son interesantes aquí que están ligadas con lo que hemos estado estudiando en la serie pasada de Malaquías. Y es que, como revisamos en la serie anterior, Malaquías, allá en el capítulo 3, hace mención del mensajero de Juan. Pero no solamente Malaquías, como lo decíamos en aquella ocasión, sino que Isaías hace referencia, Mateo lo consigna, de que hace referencia del mensajero, aquel que va a preparar el camino para el Señor. Y está hablando de Juan el Bautista. Y necesitamos empezar por aquí, para poder entender el mensaje de Jesús, el ministerio de Jesús, y qué es lo que viene por delante. Cuando uno va a la Biblia, uno empieza a aprender algunas cosas interesantes que tienen que ver con el mundo natural. Una de ellas es que, si usted lee con cuidado en ese primer verso del capítulo 3, el escritor dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué está hablando? ¿De qué día se está hablando? Uno de los elementos que rápidamente entendemos cuando vamos a las escrituras, que por lo menos existen dos maneras de medir el tiempo. Una de ellas lo conocemos todos los días: tiempo cronos. Por eso tenemos reloj, por eso los celulares tienen reloj, porque así se mide el tiempo. Hay que llegar a tiempo en la iglesia. Ya todos sabemos, el culto empieza a las 9, empieza a las 9:15, empieza a las 9:30, empieza a las 10. El culto empieza a las 9. En ese momento alabamos al Señor como congregación. ¿Sí? Eso es cronos. Ese es el tiempo cronos. Pero Dios mide el tiempo de otra manera. Ya esa expresión griega de medición del tiempo a la manera de Dios se llama kairos. ¿Qué significa kairos? Kairos tiene que ver con el terreno profético.
En el tiempo en que Dios ha decidido que las cosas ocurran. En el tiempo en que Dios ha predicho que las cosas serán. En el tiempo que Dios prepara todos los elementos para Él actuar. Así que cuando estamos hablando de Kairos, estamos hablando de profecía. Y todos nosotros en la sala, por lo menos la mayoría de nosotros saben, que cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando de profecía desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. En el puro principio de la creación, una vez que nuestros padres fallaron, Dios promete de que enviaría a uno que se encargaría de Satanás. Y está hablando de Jesús. Así es que en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos de Dios, en el tiempo que se sujeta a Dios, las cosas de Dios ocurren. ¿Qué significa eso para usted y para mí? Que si bien es cierto usted y yo tenemos un reloj, y seguramente un reloj despertador en casa para levantarnos temprano, para poder llegar al trabajo temprano y cumplir con nuestras obligaciones, es importante que usted sepa que los hijos de Dios vivimos en el tiempo de Dios, en el tiempo profético de Dios. Y quiero decirles algo, ese tiempo profético ya empezó y no va a terminar nunca. ¿Qué significa eso en la práctica, hermanos? Que toda la palabra de Dios se cumplirá. Y si estamos afirmando eso, significa que en este día, hoy es 3 de febrero del 2019, estamos viviendo en el tiempo profético de Dios. ¿Qué significa todo esto? Ahora, quiero aclarar esto porque uno está escuchando mucho ahorita esto que estoy diciendo, el tiempo profético de Dios, y hay alguna gente que está abusando de esto y está malentendiendo esto. ¿Saben que la Biblia afirma de que estamos viviendo los últimos tiempos? En este momento, hoy, 3 de febrero de 2019, estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos de Dios. No el tiempo cronológico de la empresa. No estamos hablando del planeamiento estratégico de la empresa o la organización. Estamos hablando de los tiempos de Dios, que ha determinado cuándo inicia y cuándo termina. Y Él ha dicho ya que los últimos tiempos empezarían cuando Cristo viniera en su primer advenimiento. Cristo ya vive en su primer advenimiento, tiene más de 2000 años de haber venido. Y la iglesia, en el tiempo de Dios, mirando como Dios mira, necesitamos estar atentos porque su próxima venida está cerca. Cristo viene en cualquier momento. En cualquier momento escuchamos el sonido de la trompeta final. Y aquellos que estamos en Cristo, dice la palabra, seremos levantados, seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el cielo. Eso es tiempo de Dios. Y ese tiempo nadie lo para. Ese tiempo nadie lo estorba. Lo que Dios ha decidido hacer, lo va a hacer. Por tal razón necesitamos estar apercibidos. Es más que levantarse los domingos y venir al culto. Es más que cumplir con las ofrendas o los diezmos y estar aquí o estar allá. Es estar atentos. Porque estamos viviendo los tiempos de Dios. Juan entendía eso con claridad. Juan sabía que estaba viviendo los tiempos de Dios. Juan reconocía, Juan entendía que estaba viviendo los tiempos de Dios. Qué privilegio el de este hombre. De hecho, Jesús dice de él, no ha habido otro profeta como él, ni habrá como él. Porque fue el escogido para preparar el camino para Jesús. Así que Juan estaba entendido de los tiempos de Dios. ¿Usted está entendido de los tiempos de Dios? Y esto coloca en perspectiva todo, hermanos. Porque son muchas las veces que nos, como el himno de esta mañana precioso,
nos angustiamos, nos asediamos, nos preocupamos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? Y Dios me responderá. ¿Y qué va a ocurrir con esto, con aquello? Hermanos, estamos en las manos de aquel que tiene su tiempo en sus manos. Si usted no recibe esto esta mañana, no lo entiende, pida al Señor: Señor, ayúdame a entender, porque necesito tener la seguridad en mi interior, agarrarme de esa palabra, porque mi vida está en tus manos. Juan estaba claro de esto. Estaba viviendo un tiempo crucial. Yo quiero decirle que en la iglesia de Jesucristo hoy día estamos viviendo un tiempo crucial. ¿Lo puede recibir? Estamos viviendo un tiempo crucial, hermanos. Así es que ante la urgencia del tiempo que se está viviendo, Juan predica en Jerusalén, en Judea y todas las tierras alrededor. Que era importante que se arrepintieran, porque el reino de Dios estaba por llegar. Esto no es religión, hermanos. Esto no es conceptos bíblicos aislados para saber, para aprender, para tener conocimiento de ellos. Esto es lo que está en el corazón y en la mesa del Señor dentro de sus planes, y dice: ya pasó esto, ya pasó esto, ya pasó esto, y el Señor en mi imaginación está poniéndole ganchito a cada elemento dentro del proceso que Él ha formulado e ideado. Y Juan, consciente de esta realidad, no estuvo con miramientos, en buen panameño decirlo, no tenía pepitas en la lengua para que la gente entendiera el mensaje de Dios y se volviera a Dios. Escuche, y uno lee esa palabra y uno se ríe, ¿no? Digo, wow. Imagínese Juan esta mañana en este lugar y nos dijera a algunos de nosotros: ustedes que están reunidos en este lugar son una generación de víboras. Dios mío, yo no sé si usted lo aguantaría. Algunos de nosotros no. Yo sé que tú tampoco. ¿Quién es él? Yo vengo a subir. ¿Quién es él para venir a insultarme? Hermanos, la gente no se iba, la gente se quedaba. Vean la magnitud y el poder del Espíritu de Dios actuando. Que la gente, mucha gente soportó el mensaje, hubo otra gente que no. Y eso es lo que vemos en toda la historia, en todos los 4 evangelios, vemos la reacción de aquellos que no aceptaron el mensaje que venía del cielo. Un mensaje fuerte, hermano. Digo, uno viene a buscar las cosas de Dios, uno quiere lo bonito, quiere experimentar el abrazo de Dios, que Dios te hable, que Dios te abrace. Ay, qué nice, qué lindo. Y en esta congregación todo el mundo se abraza, qué bonito. Pero entra un predicador estilo Juan el Bautista y nos dice a todos: ustedes son una generación de víboras. Uno dice: tiene el diablo adentro este hombre. Quiero resaltar, hermanos, la urgencia del mensaje y lo fuerte del mensaje. Recuerden, el escenario es tiempo de Dios. El Mesías en cualquier momento hacía su aparición física, pública, porque física ya estaba. El Mesías en cualquier momento hacía su aparición pública como ministro, como profeta, como el Hijo de Dios.
Y era importante que el corazón de la gente entendiera. ¿Quién sabe cuántas veces Juan predicó ese mismo mensaje? Y no cambiaba de mensaje. Era el mismo. A veces nosotros escuchamos y dicen, ay, aburrido, el mismo mensaje. Ah, Dios sabe por qué repite las cosas. Oye, pero no cambia de mensaje. ¿Por qué no va a cambiar si Dios conoce el corazón nuestro? Dios sabe dónde nos da, dónde nos da. Es como un papá, ¿no? Aquellos que tenemos hijos y ya hemos vivido la experiencia aquella de que los papás les repiten a los hijos siempre lo mismo. Sí. Oye, papá, pero ¿hasta cuándo? Ya me lo dijiste. Yo te lo tengo que volver a decir para que no se te olvide. Porque somos olvidadizos. Oye, pero esto lo predicó ya. Por algo Dios lo está trayendo de nuevo. Pero ya Dios, tú me hablaste de esto, yo te hablé de esto, pero no has hecho nada con lo que te hablé, porque pasa eso, ¿no? Dios nos habla, pero no pasa nada. Y cuando Dios nos habla, Dios quiere que respondamos a la palabra. Cuando usted y yo estamos caminando en el Señor y estamos haciendo, y Dios trae un mensaje, y ese mensaje es repetitivo, tenemos que hacer un alto. Porque por algo Dios está repitiendo lo mismo. Por algo Dios te está repitiendo lo mismo. Por algo Dios te está repitiendo lo mismo, hermano, hermana. Por algo Dios nos está repitiendo lo mismo. Él quiere hacer énfasis en algo. Prestemos atención a lo que Dios nos está diciendo. Así que el mensaje de Juan no cambió y era arrepentidos. Para, le puso salsa y pimienta. Generación de víboras. ¿Sabe cuando ahí en los Hechos hay un pasaje interesante en donde Pablo está recogiendo ramas para hacer una fogata, y cuando tira una de ellas en la fogata dice que salta una víbora y lo muerde. Las víboras muerden, no pican, lo que pican son los zancudos. Las víboras, los culebras muerden, ¿sí? Y le salta la víbora y se le pega en la mano. Todo el mundo esperaba que, porque ante el fuego las víboras salen huyendo. Ante el fuego del Señor alguna gente sale huyendo. Cuando Dios empieza a tratar cosas personales y usted se siente incómodo, créame que está en el fuego. No salga huyendo. Usted no es una víbora, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y Juan fue claro. Dice, va a prender un fuego tal y no solamente eso, dice, tiene su aventador en la mano, verso 12, y limpiará su era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está hablando de la persona de Jesús. Más adelante entenderemos y veremos que el mismo mensaje que predicó Juan lo predicó Jesús. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento? Ahí lo tiene en su boletín. Es un vocablo griego compuesto por dos palabras. La primera meta y la otra noeo. Meta significa después y noeo pensar. Entonces arrepentimiento es una decisión que resulta en un cambio de mente, lo cual a su vez lleva a un cambio de propósito y de acción. Y quiero hacer un alto aquí, porque muchas veces estamos confundidos. Pensamos que arrepentimiento es solamente sentir dolor en el corazón y derramar lágrimas delante del Señor. Esa es parte de. Pero al final del camino, ni las lágrimas ni el dolor del corazón vuelve al corazón de uno a Dios, a menos que uno tome la decisión. ¿Se acuerdan lo que leíamos, lo que vimos en Malaquías? Cuando confronta a los levitas y le dice, tomen hoy una decisión. Cuando uno revisa el Antiguo Testamento, no es la única vez
que Dios habla al pueblo de tomar una decisión. Por ejemplo, cuando están camino a la tierra prometida, en una intersección del camino, Dios le dice: pongo hoy delante de ustedes el bien para bendición y el mal para maldición. Ustedes decidan. Dios nunca va a decidir por nosotros. Dios nunca va a decidir por ti. A veces creemos o queremos que ser como autómatas, que Dios, hubo un tiempo cuando Euclides era pequeño, en donde había unos juguetitos, unos muñequitos que uno le daba una cuerda con un manubrio. El muñequito se quedó dominado. Digo, Raúl no está, así que alguien tiene que pagar. Y tenemos por alguna razón la idea, como Dios está en los cielos y Él es el dueño de todo, nosotros simplemente nos subordinamos en automático a su voluntad. No, hermano. Existen en este momento en el universo la voluntad de Dios y la voluntad de más de 7.000 millones de humanos en la tierra. Porque Dios ha colocado en cada ser humano la capacidad de decidir. Cuando decidimos por Dios, sabemos cómo vamos a terminar. Pero cuando no decidimos por Dios, también sabemos cómo va a terminar. Ahora, Dios utiliza todos los medios posibles para que usted y yo decidamos bien. Y por ejemplo, vemos allá en el Antiguo Testamento la historia de un profeta que, habiendo sido llamado por Dios para hacer lo que Dios quería, no entendía cuando Dios le hablaba, así es que tuvo que poner a un burro o una burra a que le hablara. A veces Dios manda a los burros a que nos hablen para que nosotros podamos entender. Mire, si un burro nos tiene que hablar para que nosotros entendamos la cosa, da bien mal. Piénselo, no, como les diga, piénselo. Ustedes y yo hemos sido creados a semejanza de Dios. Algo que caracteriza a Dios es que Dios es un ser inteligente. Gracias, muy inteligente. Así que nosotros somos inteligentes. Brutos Dios no hace. Y si un burro me tiene que hablar para que yo entienda, las cosas salen mal. ¿Por qué nos tiene que hablar un burro cuando tenemos un hermano, un amigo, tengo a mi esposa, tengo a mi esposo que me habla? Y me dice, bueno, a mí me dice, papi, yo creo que, punto suspensivo, será mejor que yo aprenda a escuchar, porque si no voy a terminar escuchando un burro. Si su papá le está diciendo, mira, me parece esto, ¿para qué tiene que esperar que un burro te hable? ¿Qué hable? O si usted viene por una consejería con su pastor, con el anciano, con un hermano maduro, y Dios utiliza a ese hombre, a esa mujer, le dice, yo creo esto y esto y esto, y usted sale de ese lugar y le entró por un hoyo y le se lo cortó, ¿para qué tiene que esperar que un burro le hable? Dice, ay, Señor, me hablaste. ¿Un burro? El elemento que está por debajo del burro, Jesús dijo, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar. Así que si una piedra le llega a hablar a usted, hermano, usted está. Ay, pastor, pero las piedras no hablan. Precisamente.
Si las piedras nos hablan, Dios tiene que utilizar una piedra para que nos hable. Entonces, hermano, ahora, ¿qué es una piedra? Le voy a explicar qué es una piedra. Aparte de la que usted y yo conocemos. Una piedra es esto. Una persona que no tiene nada que ver con Dios, que no va a la iglesia, que no lee la Biblia, que nada, o sea, el tipo es. Y cuando abre la boca, usted escucha que Dios le habló. ¿A cuánto nos ha hablado una piedra? ¿Y el resto? Al resto les habló el burro. Al resto les habló el burro. Si Dios tiene que enviar a un inconverso para hablarnos, Dios está haciendo que las piedras hablen. ¿Qué cosa significa arrepentimiento? Por lo menos tiene tres elementos, están ahí en su boletín. Renunciar al mal camino donde voy y a un cambio de actitud. ¿Sabe que los grandes problemas en las empresas y en las organizaciones chicas o pequeñas tiene que ver con muchas veces con la actitud inadecuada de los miembros? Y si lo traemos a la iglesia, hermanos, esto es un tema por sí solo. ¿Cómo habemos, hermanos queridos en Cristo, lavados por la sangre del Cordero, que lo único que le hace la diferencia es la sangre del Cordero, con una muy mala actitud? Necesitamos arrepentirnos. Aquellos que somos padres y hemos criado hijos, sabemos que es una mala actitud. Fulanito ve tal cosa, y mueven esa boca y los ojos y si hay vatos en la casa, ¿y por qué me mandas a mí siempre? Porque yo soy el elegido, la elegida, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Y cuando el Señor te llama a hacer algo, créame que vamos a repetir lo mismo. ¿Y por qué yo, Señor? ¿Por qué me llamas a mí y no llamas al que está al lado? Tenemos una mala actitud con Dios. ¿Y por qué a mí? El primer elemento del arrepentimiento tiene que ver con reconocer que estoy caminando mal y que tengo una mala actitud. Segundo, sumisión y deseo de aprender los nuevos principios del reino. Y esta es una sumisión consciente. Decíamos hace un rato que a algunos de nosotros nos gustaría ser como un robot, que Dios solamente ponga el chip y nosotros simplemente avanzamos en la dirección en que Dios nos envía, pero usted y yo sabemos que no funciona de esa manera. Nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Nos resistimos, conscientemente nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Peleamos con Dios y nos metemos en oración y ayuno para que Dios cambie de parecer, hermanos, y Dios no va a cambiar de parecer. Por más ayuno que le metamos, por más oración que le metamos, Dios no va a cambiar de parecer porque su palabra no pasa. Lo que significa entonces que nosotros mismos nos estamos robando la bendición de caminar los caminos de Dios.
que leemos en la Biblia, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y lo cantamos. Y la voluntad de Dios es perfecta, agradable y buena, lo sabemos. Pero cuando Dios nos dice, quiero que camines por aquí, nos resistimos. Y lo pintamos de espiritualidad, voy a buscar el rostro de Dios. No hay que buscar, hermano, no hay que buscar ningún rostro de Dios. Yo ya digo que era por ahí, hay que caminar por ahí. 7.000 millones de voluntades. Cada vez que Dios nos confronta con su palabra y usted y yo no reaccionamos a esa palabra, estamos ejerciendo nuestra voluntad, que dicho sea de paso, Dios mismo lo puso. ¿Sabe qué hay que hacer? Señor, me someto a tu voluntad. Conscientemente, Señor, me someto. Literalmente agacho la cabeza, porque Él es el Señor. Ahora, sentimos que el corazón se nos parte. De eso se trata. Que el corazón se parta. De eso se trata, que el corazón se quiebre delante del Señor como el frasco de alabastro. De eso se trata, que el corazón se quiebre, que la voluntad se quiebre, decirle al Señor, yo hago tu voluntad. Eso no fue lo que oró Jesús en Getsemaní. ¿O usted piensa que Jesús no tuvo que someterse a la voluntad de Dios? Tuvo que hacerlo más de una vez. Y la tercera cosa tiene que ver con un continuo perfeccionamiento a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Necesitamos ir a la palabra. Necesitamos meternos en la palabra. Usted dirá, pero es que yo no soy maestro de escuela dominical. No se trata de ser maestro de escuela dominical. Es que necesitamos la palabra de Dios para vivir todos los días. En la casa, en el trabajo, en la calle, en la escuela, en la universidad, en la familia. Necesito conocer, traer los principios de Dios para aplicarlo a mi familia. Dios tiene algo que decirnos con respecto a la familia, la crianza de los hijos, la relación esposo y esposa. Dios tiene algo que decirnos y usted y yo necesitamos escucharlo. Es que hemos pensado que esto se trata de domingos. No, hermanos, no se trata de domingos. Se trata de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, de sábado y domingo. Y cuando estemos en el último hálito de nuestra vida, también esto es importante, porque me va a dar descanso cuando parta de este lugar. Yo sé a dónde voy, yo sé dónde he colocado mi fe. Eso me debe dar confianza. Y aún pasando por lo que estoy pasando, Dios, Señor, tú eres mi redentor. Montón de cristianos quejosos, con malas actitudes, culpando a Dios. Si no culpan a Dios, culpan a la suegra. Y la pobre no tiene nada que ver en el asunto. Pero no queremos ir a la palabra. No quiero desarrollar una relación con Dios. No quiero que Dios me hable, o quiero que solamente Dios me diga que ven para bendecirte, ven para bendecirte, ven para bendecirte. Hermanos, gran parte de la bendición es obedecer al Señor. Y aunque Dios no nos diera absolutamente nada, escuchen, aunque Dios no nos diera absolutamente nada. Habacuc, ¿se acuerdan que dice Habacuc al final? Aunque la despensa esté vacía, aunque no haya en granero ni una vaca, aunque no haya nada, con todo, yo me alegraré en Jehová, aleluya. Porque no se trata de lo que Él me da, se trata de Él es Dios grande, fuerte, poderoso, eterno, misericordioso. Eso es vivir en el Kairos de Dios. Si no tengo, Mateo capítulo 25, wow,
Si Él cuida de las aves, dice Jesús, vean las flores del campo. Ninguna, Salomón con toda su gloria no se vistió con ninguna de ellas. Miren las aves de los cielos, que no trabajan, son las aves, dejémoslo hasta ahí. No siembran ni hilan. En otras palabras, no sudan. Como usted y yo tenemos que pararnos a sudar todos los días para ir al trabajo. Y con todo eso Dios lo sostiene. Si Dios cuida de esa manera la naturaleza, usted y yo que somos sus hijos, ¿no cuidará de nosotros, hermanos? Dios no cuidará de nosotros. Escúcheme lo que el Espíritu de Dios está diciendo esta mañana. Dios no cuidará de ti. Dios no se puede negar a sí mismo. Él es bueno en gran manera. Así que ese es el mensaje. Arrepiéntanse. Y agrega, y den fruto de arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, el fruto subsecuente al arrepentimiento se debe ver y se llama fruto de arrepentimiento. Si yo antes era mentiroso y me arrepentí, empiezo a dar fruto de verdad. Ya no hablo mentira. No importa el color de ella. Ni si es blanca, si es gris. Mentira es mentira. Si le he sido infiel a mi esposa o a mi esposo y me arrepiento, empiezo a dar fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto de la infidelidad? La fidelidad. Empiezo a ser fiel. Si antes era desbocado, fruto de arrepentimiento, empiezo a hablar como debo hablar, como hijo de Dios. Y no estoy hablando de aleluya, gloria a Dios, varón y varona y siervo de Dios. No, estoy hablando de esa tontería. Estoy hablando con propiedad, correctamente. Fruto de arrepentimiento. No, hermano, eso no es conmigo. Sí, con ustedes porque está aquí. Fruto de arrepentimiento. Iba por este camino, Señor, me arrepiento, me vuelvo a ese camino, y cuando empiezo a caminar en la dirección que Dios quiere que camine, empieza a florecer el fruto de arrepentimiento. No tengo que ponerle luces para que lo vean. Se va a ver. El árbol se conoce por su fruto. Bueno, algunos árboles le preguntan a Euclides después. Sí, tú también pregúntale a Euclides después. Termino. Yo en la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, verso 11, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Ha sido usted lleno con el Espíritu Santo de Dios? El fuego de Dios lo consume. Piense por un momento. La llama del fuego de Dios está en mi interior. Y tengo pasión por Dios. Señor, no quiero pecar contra ti. Quiero ser un hijo de tu complacencia, Dios. Yo quiero que tú estés contento conmigo. Eso se llama pasión por Dios. Quiero agradar a Dios en todas las áreas de mi vida.
Y no voy a comparar el favor de Dios, porque eso no puede comparar el favor de Dios, todo lo contrario, producto del gran amor que Dios ha derramado en mi corazón como agradecimiento a ese Dios vivo. Señor, quiero ser un hijo de tu complacencia. Y esto solamente lo puede producir la acción y el poder de la palabra y de su Espíritu Santo en nosotros. Arrepentimiento. A veces pensamos que se debe arrepentir la gente de afuera que no conoce al Señor. La iglesia también se debe arrepentir. Nosotros como iglesia debemos arrepentirnos. Incline su rostro, por favor. ¿Qué te ha dicho Dios esta mañana?